Hola amigos, muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida acá a La Verdad os hará libres. Los saluda como siempre desde acá de Chile su servidor Cristian Muñoz. Hoy traigo una nueva enseñanza con la cual quiero hablar y seguir profundizando en la ley y la Torá de Dios. La ley y la Torá de Yahweh, la cual aún está vigente en nuestra sociedad. Primero, antes de comenzar, por supuesto, en esta enseñanza, quiero compartir mi visión, cuál es la visión de La Verdad os hará libres y cuál es la misión de La Verdad os hará libres con aquellas personas que por primera vez se van a conectar para oír un mensaje a través de esta página. Partir diciendo de que la visión que he podido obtener a través del estudio de las Escrituras es que cada uno de los acontecimientos y de los relatos que usted puede encontrar en la Biblia a través desde Génesis hasta Apocalipsis son acontecimientos históricos de nuestra humanidad. Es decir, son acontecimientos que sucedieron dentro de un contexto social. Por lo tanto, y entendiendo lo anterior, la máxima, la visión que he podido desarrollar a través de La Verdad os hará libres, dice así: creer en Yahweh tiene que ver con construir sociedad y no religiones. Por otro lado, la misión que tenemos en La Verdad os hará libres es promover la ley de Dios, promover la Torá como una base constitucional legislativa para las naciones. Así es. Dicho esto, quiero saludar también a todas aquellas personas que están permanentemente interactuando con mis enseñanzas, donde en cada una de ellas se ha generado un debate, una conversación muy interesante que puede ir edificando a todas las personas que la van siguiendo. Por lo tanto, agradecer a cada una de estas personas que se toman el tiempo para poder dejar sus comentarios y sus apreciaciones con respecto a cada una de las enseñanzas que yo he estado posteando, ya sea en mi página de Facebook, allá en mi canal de YouTube, o también en Twitter, en Instagram, y también estamos en TikTok. Ya también he podido recibir mensajes a través de WhatsApp y también, por supuesto, a través de los perfiles de La Verdad os hará libres en Facebook. Así que estamos llenos de información, estamos permanentemente en contacto con aquellos que quieren profundizar en cada uno de los temas que estamos subiendo cada semana. Esta semana traigo un tema muy importante, porque este acontecimiento es un acontecimiento que ha marcado un debate dentro de las comunidades religiosas que tienen que ver precisamente con su ley. Muchas personas, muchos creyentes, muchas personas que pertenecen a las distintas comunidades religiosas que hoy existen en nuestra sociedad, creen que Yeshua vino a esta tierra con el exclusivo propósito de abolir su ley. Más allá de que todos entendemos que el propósito fue de derramar perdón y gracia, el principal motivo para que aquello ocurriera era aboliendo la ley de Dios. Entonces, a través de esta enseñanza vamos a poder discernir, vamos a poder comprender si todo aquello es verdad. Esta enseñanza tiene como título una pregunta y dice así: ¿por qué Yeshua tuvo que morir? Bien, abrochémonos los cinturones y partamos entonces
con este discernimiento espiritual que hoy quiero compartir con ustedes. La muerte y resurrección de Yeshua es uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad. Así lo debemos entender. La promesa profética de salvación que Yahweh había hecho y que comenzó a cumplirse con este suceso, marcando de esta forma un antes y un después en nuestra escatología histórica. Pero el significado de este acontecimiento no es del todo claro para el mundo religioso. Ellos aún no comprenden cuáles son las verdaderas razones por las que Yahweh envió a su Hijo a morir en la cruz. Es tanta la ignorancia del mundo religioso, amados hermanos, sobre este acontecimiento, que su falta de discernimiento espiritual sobre los mismos hechos los tienen enfrentados y segregados por cuestiones que bajo una perspectiva religiosa jamás podrán comprender. Y por ende, jamás podrán llegar a un acuerdo sobre la verdad que pregonó Yeshua estando en medio de la humanidad. En vez de discernir y estudiar las implicancias de este tema trascendental para la humanidad bajo una mirada social, porque eso es lo que fue un acontecimiento que ocurrió dentro de nuestra sociedad, el mundo religioso pierde el tiempo inventando teologías ideológicas para poder entenderlo desde un punto de vista religioso, limitando de esta forma el conocimiento de cuestiones cruciales y propias de un evento social que fue real. Todo lo anterior, hermano, ha hecho de que ellos han torcido el verdadero significado y propósito de la venida de Yeshua. Lo han hecho con filosofías teológicas religiosas que son vacías, las cuales tuercen reglas de hermenéutica, escatológicas, teológicas y antecedentes históricos que rodearon su aparición en la escena terrenal. Muchos de los conceptos bíblicos que estas teologías ideológicas religiosas han torcido y que son cruciales para poder entender que creer en Yahweh tiene que ver con construir sociedad y no religiones, son, por ejemplo, los siguientes. El concepto de la gracia, el concepto del perdón, del pecado, la fe, la dispersión, la Torá, el concepto de la verdad, que es lo que es la verdad. Y el más importante de todos, el concepto más importante de todos que ellos han torcido a través de esas teologías ideológicas religiosas, es el del amor. Sin duda, el más importante y el que ha sacado de contexto todo lo que en la Biblia se relata. E incluso, amados hermanos, gran parte del mundo religioso ni siquiera sabe quién es realmente Yeshua o quién era cuando estuvo acá en la tierra. Los católicos, por ejemplo, y algunos evangélicos creen que Yeshua era Yahweh mismo, era Dios mismo. Los adventistas y trinitarios creen que era el Hijo de Dios, el Hijo de Yahweh. Los musulmanes creen que era un profeta. El judaísmo ortodoxo cree que era un rabino. Y muchas otras sectas religiosas creen que él era el rey de Israel. Sobre estos temas es que el mundo religioso pierde su tiempo, ocupa su tiempo segregando a los que se dicen creer en un solo Dios. Así los mantiene
segregados y peleando después de 2000 años de que esto ocurrió, sin lograr entrar en un acuerdo de quién era Yeshua. Lo que indica, hermanos amados, lo que indica que será imposible para ellos saber quién va a ser Yeshua cuando regrese. En este artículo tiene como propósito facilitar la comprensión espiritual de todo lo que significó, significa y significará este evento profético que fue un evento social y que como evento social fue enmarcado dentro de la constitución legislativa de Dios, dentro de la constitución legislativa que Elohim creó para la humanidad. También este artículo le ayudará a usted, amado oyente, usted que está escuchando este mensaje ahora mismo, le ayudará a comprender cuáles son las implicancias de todos los sucesos que se conjugaron, que debieron conjugarse para que esta promesa profética tomara vida. Y vamos a partir con el inicio de esta verdad. Podríamos partir explicando este hecho desde diferentes puntos escatológicos de la Biblia, sin duda alguna. Pero lo voy a hacer desde la siguiente parte de la historia, porque primeramente debemos entender y tener en cuenta que las 10 tribus del norte del pueblo de Israel fueron divorciadas. Sí, la casa de Israel fue divorciada. Esto es lo más importante que debemos comprender para llegar a Yeshua. Entonces, en el libro de Jeremías, capítulos 3, versículos 6 y 8, dice lo siguiente: me dijo Yahweh en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido dando carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Bien, este es el panorama que se estaba dando en los días del rey Josías, donde vino palabra de Yahweh sobre este profeta a darle una visión panorámica de todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿qué nos está diciendo realmente esta escritura? Muchas personas creen que Yeshua murió para perdonar los pecados de todo el mundo. Y con ello también derramó gracia para todo el mundo. Pero la verdad, amados hermanos, es muy distinta. Porque existe un problema que evidentemente es mucho mayor, como lo acabamos de leer, que fue provocado, por las transgresiones a la Torá. Eso es clave de entender, porque esto tiene que ver con la ley, con la constitución legislativa que Yahweh creó para la sociedad, el cual, o este antecedente histórico, muy pocos lo pueden discernir. No lo pueden discernir porque no estamos interiorizados
en la cultura hebrea que son las raíces sociales de la fe en Elohim, de la fe en Dios. Ese problema fue provocado por la rebeldía. ¿Usted sabe lo que es ser rebelde, hermano amado? Esa rebeldía fue de parte de la casa de Israel, que como lo mencioné al principio, eran solo 10 tribus del pueblo de Israel. 10 tribus. Este pueblo del norte se rebeló contra la Torá perfecta de Elohim, lo cual hizo que se derramara lo que escrito está en la Torá, en esa constitución legislativa, que es la promesa profética de maldición que destruye hoy a nuestra sociedad. Son acontecimientos que son trascendentales y que tuvieron relevancia explícita sobre lo que hoy estamos viviendo en nuestra actual sociedad. Recordemos que Yahweh era el esposo de Israel. Usted puede confirmar esto en Isaías capítulo 54, versículo 5, cuyo pueblo se componía de 12 tribus, y el cual fue dividido en 2 casas durante el reinado de Salomón. Esto usted lo puede confirmar en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 31. Surgiendo de esta forma la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá con 2 tribus y la casa de Israel con 10 tribus. Eran 2 reinos. Se dividió en 2 reinos el pueblo de Israel, para que usted lo pueda entender de una mejor forma. Entonces, las escrituras de Jeremías 3, versículos 6 y 8, nos está especificando que solo a la casa de Israel Yahweh le dio carta de divorcio. Esa información es vital para que usted pueda comprender que esto está enmarcado dentro de la legalidad constitucional de Yahweh. ¿Qué significa esto? Esto tiene una significancia muy importante, cuyo entendimiento nos puede ayudar a discernir todo lo que sucede en el Nuevo Testamento de la Biblia, en el Brit Hadashah. Es sobre esta notificación de divorcio que encontramos a Pablo explicando la forma en que se resolvería el misterio más importante relatado en la Biblia, y que por muchos siglos se creía imposible de resolver. Veamos entonces cómo se desenvuelve todo este misterio para poder comprender de forma muy clara todo lo que ocurre en el Nuevo Testamento. Para ello, se debe recordar el contexto de lo acontecido en Jeremías 3, del versículo que leímos al principio. Y bajo esa mirada, revisar con mucho cuidado lo que Pablo está enseñando en Romanos 7. Eso es lo que vamos a hacer a través de esta enseñanza. Allí, él está explicando lo siguiente. Voy a dar un contexto general de lo que él está diciendo. Lo primero que debemos comprender es que la Torá de Yahweh, la ley de Dios, estipula que una mujer divorciada por adulterio, es decir, por haber fornicado con otro hombre, y en circunstancias de que ese hombre con quien fornicó también ha divorciado o ha abandonado a dicha mujer, ella no puede volver a ser esposa del marido que la divorció por primera vez. La Torá establece que no puede regresar a ser su esposa, porque viene impura. El término que usa la traducción en la Torá es envilecida.
Entonces, amados hermanos, siguiendo esta línea de pensamiento, de entendimiento, es que la Torá prohíbe a su primer marido volver a tomarla por mujer. Por eso que es importante considerar y siempre tener en mente que Yahweh fue esposo de Israel. Porque si este primer marido, dice la Torá, toma por mujer a esa mujer que ya había divorciado por fornicación, era considerado una abominación. Pero este estatuto no impide que dicha mujer pueda casarse con otro hombre, que eso es muy relevante, muy importante. Ella podía casarse con otro hombre, con un nuevo hombre. Teniendo ella las cartas de divorcio en su mano, ella puede volver a rehacer su vida matrimonial. Sin embargo, si era repudiada por su segundo marido, pero éste no le emitía una carta de divorcio, ella no podía casarse con ningún otro hombre. De hacerlo, sería llamada adúltera. Entendiendo todo lo anterior, hermano amado, bajo un discernimiento social, legal, porque esto está enmarcado en la legalidad en la legalidad escritural de la constitución legislativa de Elohim. Y bajo ningún punto de vista, todo esto que se está relatando está bajo un punto de vista religioso. No, hermanos amados. La analogía profética que debemos hacer para poder discernir lo que está pasando es lo siguiente. La casa de Israel es aquella mujer de la que Pablo habla en Romanos 7. Yahweh, quien era su esposo, como lo vimos, ¿cierto? Como usted lo podía verificar en el versículo que le señalé, y fue quien la divorció con carta de repudio, con carta de divorcio, como lo pudimos ver en Jeremías capítulo 3, versículos 6 y 8, está determinando lo que sucede, bajo lo cual debemos comprender que la casa de Israel se rebeló contra Yahweh, yéndose en pos de otros dioses para adorarlos, haciendo ritos, cultos y sacrificios en sus honores. Pero como ellos no eran dioses, sino que eran figuras de madera, de piedra, que no hablan, no ven ni oyen, nunca pudieron ofrecer a la casa de Israel las bendiciones como las que Yahweh, el único Elohim, les había dado. Así, ellos acarrearon el avivamiento de la promesa profética de maldición que está escrita en Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 15 al 68. Usted allí lo puede revisar y se dará cuenta, hermano amado, que esa promesa profética de maldición es la que hasta el día de hoy estamos viviendo las consecuencias por haber desobedecido a la Torá. Ese es el contexto social, está enmarcado en ese contexto, en ese panorama de rebeldía, de desobediencia. Todo esto llevaría a la casa de Israel a perder la ciudadanía de Israel por medio de la carta de divorcio, con la que Yahweh los había destituido de la ciudadanía de su pueblo. Entonces, amados hermanos, debemos preguntarnos cuáles son las implicancias de esto que debemos mantener en vital consideración, en esto que dice que Yahweh destituyó a su pueblo, y específicamente a la casa de Israel. 1. Esta es la primera implicancia que usted debe tener. 1. Que la casa de Israel fue destituida de la ciudadanía de Israel. En otras palabras, ellos dejaron de ser parte del pueblo de Yahweh.
Implicancia número 2. No había vuelta atrás sobre esta decisión, ya que la Torá, la ley, la constitución legislativa que Dios creó para la humanidad, prohibía al esposo arrepentirse o ser misericordioso para volver a tomarla como esposa. Eso es lo que estaba ocurriendo. Esa era la figura social de todos estos acontecimientos que se conjugaron para que Yeshua tomara vida en la escena terrenal. Volviendo a las Escrituras, una vez revisado el contexto general de todo esto que había ocurrido hacía más de 500 años antes de la venida de Yeshua, podemos ahora revisar detenidamente esta ley de adulterio, en la cual se encuentra enmarcado todos estos acontecimientos que están ocurriendo. Esta ley de adulterio se encuentra en Deuteronomio capítulo 24, del versículo 1 al 4. Así lo vamos a poder comprender mejor, vamos a poder discernir de una mejor manera todas las implicancias de por qué Yeshua tuvo que venir. Dice así, esto es Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, 4, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, ella no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahweh, y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. Eso es lo que dice la ley de Dios. Esto es lo que dice el marco legal en el cual se están dando todos estos acontecimientos. Como podemos ver, hermanos amados, todo esto está conectado estrechamente con lo que Pablo está evidenciando en Romanos 7. Revelando un misterio donde existía un problema grave y sin solución, al menos para la casa de Israel. Por esto último es que a ellos se le debía, por esto último es que a ellos se le debía entregar las buenas nuevas que vendrían a solucionar este misterio, el cual desde muchos siglos todos los israelitas que pertenecían a las 10 tribus de la casa de Israel lo sabían, ellos entendían, podían discernir que la ley de adulterio les impedía volver a ser parte del pueblo de Elohim. Lo sabían desde el momento en que fueron notificados con la carta de divorcio por parte de su Dios. Hecho que ocurrió 500 años antes que llegara Yeshua a la tierra. Ahora, ellos lo sabían, lo tenían claro, porque esta profecía era traspasada en su cultura de generación en generación. Pero también lo sabían, lo tenían muy claro, porque la casa de Judá, y liderados por la secta religiosa del judaísmo, se encargó permanentemente de mantener esta cláusula legal en memoria. Ellos siempre tenían claro de que
los expatriados de la dispersión, es decir, la casa de Israel, no tenían ninguna autoridad legal para volver a ser parte del pueblo de Elohim. Si usted recuerda, en algunos pasajes de la Biblia se señala que ellos no podían ni compartir la mesa con aquellas personas que hasta en ese entonces ahora eran llamados gentiles. Ellos no podían hacerlo, un judío no podía sentarse a compartir la mesa con esas personas. Así, ellos estaban desconociendo que aquel pueblo, la casa de Israel, eran sus hermanos. Lo estaban desconociendo totalmente este pueblo de Judá liderado por esta secta religiosa. Y eso hasta el día de hoy lo hacen. Pero ahora ellos, la casa de Israel, las 10 tribus del norte, están escuchando a Pablo, dando estas buenas nuevas que están directamente relacionadas con aquella promesa de redención y que a la luz de la letra era imposible de creer. Sin embargo, ellos ya habían oído esta profecía de redención por sus pecados, la que venía siendo traspasada de generación en generación como una esperanza que muy pocos lograban discernir. Era vista solo como una promesa que no tenía ningún sentido lógico de poder ser ejecutada. Entonces, todo este panorama, lo que evidenciaba, hermanos amados, era que definitivamente la casa de Israel había sido destituida del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. En el libro de Oseas, capítulo 1, y para darle un poco más de contexto a todo esto que estamos diciendo, es que encontramos en el libro de Oseas, capítulo 1, en los versículos del 4 al 6 y del 8 al 9. Dice así: y le dijo Yahweh, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo a Elohim, ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Elohim, ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo seré, ni yo seré vuestro Elohim. Ese es el panorama profético que se estaba declarando. El capítulo 1 de Oseas, hermanos amados, nos entrega un relato bastante claro sobre estos acontecimientos. Aquella analogía profética sobre los hijos de prostitución es la forma en que se anuncia la destitución del pueblo de Yahweh, específicamente a la casa de Israel, quienes eran las 10 tribus del norte. Es decir, amados hermanos, era casi el 80% del pueblo de Israel. Este es un dato que no es menor para considerar y comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo, hermanos amados. Esto era un gran acontecimiento social que iba a trascender, a través del desarrollo del pueblo de Israel y el desarrollo de nuestra sociedad actual. Ahora, para que usted pueda comprender con pleno discernimiento espiritual
todo lo que se dice en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, referente a la Torá, es que se debe partir por analizar aquella profecía de redención sobre la casa de Israel y la casa de Judá, la cual fue anunciada por muchos profetas, quienes promovían la infinita misericordia que Yahweh tendría con su pueblo. Sin embargo, la profecía de redención específicamente para la casa de Israel era el gran misterio en la forma de cómo habría de cumplirse. Entonces Pablo en Romanos 7 comienza a explicar todo esto y lo hace de la siguiente manera. Vamos a entrar en tierra derecha de esta revelación. Entendiendo todo lo anterior, usted tiene que ir poniendo total atención y consideración al lenguaje de Romanos 7. En Romanos 7, capítulo 7, versículos 1 y 3 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. ¿De dónde está sacando todo esto Pablo? Ahora, y ya después de haber visto todo lo anterior, a usted debiera hacerle sentido todo esto que está diciendo Pablo. ¿Por qué dice ¿por qué dice que él habla con quienes conocen la ley? Muchas teologías religiosas piensan que Pablo le estaba hablando a los judíos. Y no, él no estaba hablando con la casa de Judá, estaba hablando con los expatriados de la dispersión. Pablo saca toda esta información sobre la ley de adulterio desde el Antiguo Testamento. Porque todo lo que acontece está enmarcado en la legalidad de la constitución legislativa creada por Elohim. Él está citando Deuteronomio 24. Él está explicando el problema que existe validándose en lo que estipula la ley de Elohim, la cual leímos al principio de esta enseñanza, lo cual evidencia el pecado de adulterio que la casa de Israel cometió, adorando a otros dioses. Eso fue lo que Yahweh consideró como indecente que hizo este pueblo. Y bajo su perspectiva legislativa, porque esto está enmarcado bajo su perspectiva legislativa, bajo su constitución legislativa, la casa de Israel cometió adulterio. Más adelante, Pablo comienza a explicar cómo Yahweh anuló el acta de aquella ley que estaba por maldición sobre la casa de Israel. ¿De qué ley se está hablando? Usted no puede perder el sentido de esta enseñanza, el sentido profético de estos acontecimientos y en el marco legal en el que se están desarrollando. Porque eso le hará entender a usted que la casa de Israel no podía regresar, según la ley de adulterio. Pero Pablo, que le habla a los que conocen la ley, porque era precisamente a ellos a quienes él les estaba predicando, es decir, a la casa de Israel, le habla revelándoles la oportunidad de volver a ser parte del pueblo de Elohim, porque ellos sabían
que esta profecía tenía que cumplirse algún día, pero era un total misterio el cómo se llevaría a cabo. La casa de Israel, quien fue la esposa infiel que fornicó con otros dioses, según lo señalan los profetas en los tiempos antiguos, como Jeremías, por ejemplo, donde lo leímos, hoy estaba siendo convocada para oír esas buenas nuevas. Ellos, que desde los años 722 a.C. vivieron lejos de la ciudadanía de Israel y por ende alejados de los pactos de la promesa, por haber sido enviados en cautividad y dispersos por las naciones, perdieron su identidad como israelitas, por lo cual no podían entender lo que Pablo estaba tratando de explicarles. Ellos eran a los que los judíos les llamaban gentiles. Ya no los consideraban parte del pueblo de Dios. Sin embargo, hermanos amados, en ellos siempre estuvo claro que esa promesa de redención a su pueblo por parte de Yahweh algún día debía concretarse. Pero al ser un misterio, esto es importante, lo recalco porque la palabra habla del misterio. Este es el gran misterio. Era la forma en que se llevaría a cabo esa promesa. Solo podían comprender que de hacerlo sería irse en contra de la propia ley de adulterio que el mismo Yahweh había establecido. Por lo tanto, solo tendría que ocurrir un milagro divino para poder resolverlo. Y fue precisamente lo que ocurrió. Revisemos, echémosle una mirada a estas profecías de redención con un poco de contexto que lo podemos encontrar en Oseas, en el mismo capítulo 1, en el libro de Oseas, el cual leímos al principio de esta enseñanza y que nos mostraba la analogía profética de los hijos de prostitución con el cual se anuncia la destitución del pueblo de Israel, de la casa de Israel. Entonces, revisemos estas profecías de redención ahora que están en el libro de Oseas y que también están en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículos 11. Pero usted, amado hermano, lea los capítulos completos para que tenga un mayor contexto de todo esto que le estoy enseñando y usted tenga una mayor exactitud en su discernimiento. La profecía, esta era la profecía en Oseas capítulo 1, versículos 10 y 11, después de que él había anunciado, había hecho una analogía a través de los hijos de prostitución, que ellos iban a ser destituidos, cesados y quitados totalmente. Seguido a eso, él les dice lo siguiente, en los versículos 10 y 11, le dice: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Elohim viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán a un solo rey. ¿Le suena? ¿Le suena, hermano amado? Sigo leyendo. Y subirán de la tierra. Subirán de la tierra. Ojo con eso. Subirán de la tierra. Porque el día de Jezreel será grande. En Ezequiel 34, versículos 11 y 13 dice lo siguiente: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré a mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas.
en el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré desde las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Estas famosas profecías, hermanos amados, están enmarcadas primeramente bajo la legalidad legislativa de la Torá, la constitución legislativa que Dios creó para la humanidad y que hablan sobre el arrebatamiento. Estas son las famosas profecías del arrebatamiento, que considera el desarrollo global de la promesa de salvación. El que recién comienza con la redención de Israel, es decir, con la venida de Yeshua a la tierra. Ahora, en la etapa cuando Yeshua regresa por segunda vez, el pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel, ese es el pueblo de Dios, serán tomados desde todas las naciones a donde Yahweh los había esparcido. Eso es lo que dice la profecía, por causa de sus pecados. Pecado significa transgredir la Torá, transgredir la ley. Está todo enmarcado en la legalidad. Y en brazos serán llevados a Israel. A pesar de que muchas teologías ideológicas religiosas, sectas religiosas que existen hoy en nuestra sociedad, niegan todo lo que yo les he enseñado a través de este artículo, es que ellos están siendo engañados. Es que ellos no entienden y aseguran de que Yeshua vino a abolir la ley. Porque ellos no logran discernir espiritualmente todo esto, que todo esto tiene que ver con el pueblo de Yahweh. Pero es la propia Biblia la que nos confirma todo esto. En otros pasajes de Isaías, que está hablando de esta misma profecía, dicen lo siguiente. Por favor, ponga atención en el lenguaje, hermano amado. En Isaías capítulo 49, versículos 22 dice así: Así dijo Jehová el Señor: He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. En Isaías capítulo 66, versículo 12 dice: Porque así dice Jehová: He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Usted tiene que comprender que esto está hablando del arrebatamiento, que donde el pueblo subirá de la tierra, será tomado en brazos, llevarán en hombro, como dice y señalan las profecías, y serán llevados no al cielo, hermanos amados, serán llevados a Jerusalén, porque está hablando de su pueblo. El misterio revelado. Aquí es preciso ir familiarizándose con los conceptos bíblicos que se mencionan en los diferentes libros de la Biblia, hermano amado, porque Pablo sigue explicando todo este misterio a los expatriados de la dispersión que están entre los romanos, quienes son aquellos israelitas de la casa de Israel que habían sido destituidos. Que ellos, al haber sido dispersos, como lo señalan las profecías, dispersos por todas las naciones, perdieron su identidad.
asimilándose con los gentiles, ahora ellos le llamaban gentiles, perdiendo la ciudadanía como pueblo de Yahweh, como pueblo de Dios. Porque sin duda, pero sin duda, hermanos amados, ellos conocen la ley. Y es por ello que las buenas nuevas les estaba siendo entregada de la siguiente forma. Observe el lenguaje, ponga atención en el lenguaje de acuerdo a todo lo que hemos conversado. Romanos capítulo 7 en el versículo ahora 4 dice: por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley. Acuérdese, ¿de qué ley estamos hablando? Sigo leyendo. Por medio del cuerpo de Yeshua. Para que, ojo con esto que voy a leer ahora. Leo. Para que seáis unido a otro. Para que seas unido ¿en qué? En matrimonio. Sigo leyendo. A aquel que resucitó de los muertos. Acuérdese, él es un nuevo hombre. A fin de que llevemos fruto para Elohim. Aquí estaba explicándose de manera explícita el misterio. Usted no puede olvidar que esto tiene que ver en todo momento con la ley de adulterio, que esto está enmarcado bajo la constitución legislativa que creó Dios para la humanidad, donde esta ley establecida por Yahweh, que fue establecida por Yahweh, no permitía que la casa de Israel pudiera volver a tener la ciudadanía de Israel. No permitía que el primer esposo tomara por esposa a la mujer que había repudiado, pero sí permitía que ella podía casarse con un nuevo hombre. Lo cual, hermanos amados, hizo Yeshua al morir. Y así terminó aboliendo la condena de la ley de adulterio. Es decir, librándola de la ley del marido, como lo señala la ley en Deuteronomio 24. Ya que ahora no tenía validez, porque ella puede casarse con otro hombre, con un nuevo hombre, al ser Yahweh un nuevo hombre, el cual la podrá recibir como su esposa al cumplirse toda esta profecía. Allí recién la va a recibir. Allí es cuando se va a cumplir todo. Porque muchas ideologías religiosas teológicas enseñan que Dios vino a cumplir, que Yeshua vino a cumplir, y por eso que Yahweh abolió su ley, porque Él la vino a cumplir. ¡No! Cuando Yahweh declara en la cruz que está todo consumado, se refiere a la primera etapa de este proceso de salvación. Porque todo se va a cumplir cuando Él haga su regreso y venga a buscar al pueblo que perdonó, al pueblo que redimió y que antes de ese acontecimiento no era su pueblo. Todo esto va a ser consumado en las bodas del Cordero. ¿Le suena, hermano amado? Pero con la muerte y resurrección de Yeshua, amados hermanos, no solo se solucionó el problema de la casa de Israel, sino que también se derriba la pared de separación que existía entre la casa de Judá y la casa de Israel. Aunque para algunos judíos de la secta religiosa del judaísmo todavía existe esa pared de separación, producto de toda esa falsa doctrina que dentro de la secta religiosa del judaísmo se enseña, y se comenzó a enseñar desde antes de la venida de Yeshua, cuando estuvieron 70 años en medio del pueblo de Babilonia, influenciados por sus conceptos paganos y por sus tradiciones y por sus leyes paganas,
porque ellos adoraban a más de mil dioses. Muchos de ellos, de los de la secta de judaísmo, negaron a Yeshua. Ellos lo negaron como el Mesías. Lo relatan las enseñanzas. Y hasta hoy lo niegan. Porque así como la casa de Israel, la casa de Judá tampoco entendían cómo se resolvería todo ese problema, que para la casa de Judá, que para los judíos, no era ningún problema. Porque ellos siempre han creído y han enseñado así, de que la casa de Judá y específicamente los judíos, la secta religiosa del judaísmo, se declaran que ellos son la totalidad del pueblo de Israel y que no hay más. Y por supuesto que mantener esa creencia, enseñándola de generación en generación, era lo más conveniente. Era lo más conveniente por la heredad. No tendrían que repartirlas con más personas. Porque este es un acontecimiento social, hermanos amados. No nos olvidemos de eso. Enmarcado en una ley constitucional legislativa. De esta forma se cumple la profecía, no solo de redención de la casa de Israel, sino que también aquella que tenía como propósito reconciliar a los dos pueblos, a la casa de Judá y la casa de Israel, porque vivían peleando, para volver a ser uno solo, un solo pueblo. Observen cómo se sigue explicando en los siguientes versos de Romanos 7. Observe el lenguaje, donde Pablo continúa hablando y profundizando en esta explicación. Pero, por favor, ponga mucha atención en el lenguaje. Si usted está siguiendo este contexto verdadero, este contexto real y correcto sobre todo lo que sucedió y todos los acontecimientos sociales que se conjugaron para que Yahweh tomara vida en la escena terrenal, le resultará muy nítido comprender el significado de todo el lenguaje que se utiliza en las palabras de Pablo. Vamos a leer Romanos capítulo 7, versículos 5 y 6. Dice así: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Porque ellos, cuando estaban en la carne, eran cuando habían ido a adorar a otros dioses y ya habían sido destituidos de la ley. Había una maldición de la ley de adulterio sobre ellos. Eso es lo que está diciendo Pablo en estos primeros dos versículos, en estas primeras dos líneas. Sigo leyendo. Pero ahora estamos libres de la ley. Hermano religioso, hermano amado, esta palabra no está diciendo que están libres de toda la ley. Están libres de la ley de adulterio, porque ese es el contexto de estos acontecimientos. Sigo leyendo. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Estaban sujetos a la ley del marido. Sigo leyendo. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Recuerde que la ley es espiritual. Eso es lo que está diciendo. Vivamos bajo el régimen nuevo de la ley. Y no bajo el régimen viejo de la letra. Esa letra que decía que ellos no podían volver. Entonces, Pablo está indicando que mientras estaban en pecado, eso hace referencia al hecho de que la casa de Israel se fue a adorar a otros dioses, como lo había ya mencionado, y estaban en el pecado de adulterio, quedando sujetos a esa ley de adulterio. Él declara el contexto del anuncio donde Yahweh los liberó de esa maldición, haciéndose carne y muriendo en la cruz en calidad de su primer marido para resucitar 3 días después en calidad de un hombre nuevo, con el que ellos ahora
pueden casarse, ya que al primer esposo no le estaba permitido volver a tomarla por esposa. Ahora es importante comprender que todo esto sucede paso a paso, ya que primero Yeshua tenía que cumplir la promesa de perdonar los pecados, de redimir al pueblo, a los pueblos, a ambos, a uno a redimirlo de la destitución y a otro perdonar sus pecados, ¿cierto? Eso lo hizo en la cruz. Esa fue la primera etapa. Luego debe hacer llegar a todas las naciones donde fueron expatriados los del reino del norte estas buenas nuevas a través del evangelio. Entonces, ¿cuál es el evangelio? Mire qué importante el contexto, mire qué importante entender cuál es el contexto. El evangelio es anunciar las buenas nuevas para el pueblo de Israel, de la casa de Israel, de que ahora podía volver a ser pueblo de Dios. Y en su segunda venida, Él vendrá y reunirá a su pueblo, que lo estará esperando, se supone, para ahora tomarlo nuevamente como su novia. Cosa que era imposible hacer si no se ejecutaba el plan perfecto y divino en la cruz de redención. Por otro lado, hermanos amados, solo bajo esta perspectiva se puede comprender y justificar la verdadera razón por la cual existen las bodas del Cordero. No hay otra, hermanos, no hay otras. Se van a volver a casar, va a haber un nuevo pacto que va a empezar de cero, no va a modificar la ley de Dios bajo ningún motivo. Recuerde que hay una palabra que dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora veamos esta misma explicación que se les está entregando a otros miembros de la casa de Israel que habían sido expatriados por la dispersión en otras naciones. Fíjese, amado lector, cómo el mensaje que se está entregando, por ejemplo, en Efesios, es exactamente el mismo que Pablo estaba entregando en los Romanos. Reconoce usted la terminología. Debe reconocer su terminología porque es clave para comprender a quienes se le está entregando el mensaje, para poder entenderlo y decir, no era solo este mensaje no era para gentiles paganos, era para gentiles expatriados que habían sido parte del pueblo de Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 2 y 16 dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Le va sonando el lenguaje? Sin esperanza y sin Elohim en el mundo, allá donde fueron expatriados. Sigo leyendo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, porque ellos habían sido expatriados lejos, por todas las naciones, dice la profecía. Sigo leyendo. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿De qué pueblos está hablando aquí? De la casa de Judá y la casa de Israel. Sigo leyendo. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, la ley de adulterio. Eso fue lo que derribó. Y también las leyes que el pueblo de Judá, la secta religiosa del judaísmo, había creado para mantener separado
a Israel, a la casa de Israel, de la casa de Judá. Estamos hablando del Talmud. Sigo leyendo. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Este lenguaje es mucho más claro y preciso que el de Romanos 7, al señalar que se están cumpliendo las profecías de redención y reconciliación de su pueblo de Israel. Que primero lo hace entre ellos, entre la casa de Judá con la casa de Israel, y por otro lado con Yahweh mismo, porque perdona sus pecados. Su Dios perdonó sus pecados, que por su infinita misericordia y amor vino a morir en la cruz. Esta escritura de Efesios 2 que acabamos de leer es una cita directa de la siguiente profecía. El lenguaje es el mismo. Usted no puede confundirse, hermano amado. Ponga atención, por favor. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes. Recuerde, serán tomados en brazo, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, y en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Ese rey, hermano amado, es Yeshua. Sigo leyendo. Y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Está hablando de la casa de Israel y la casa de Judá. Sigo leyendo. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones o con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Se rebelaron, ¿cierto? Ellos transgredieron la ley de Dios. Sigo leyendo. Y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios, por Elohim. Si usted pudo poner atención en el lenguaje, entonces pudo reconocer 3 puntos importantes y que caracterizan el plan de salvación de Yeshua. 1. Fueron hechos cercanos, es decir, a través del arrepentimiento. 2. Son sacados de las naciones y llevados a Israel, el arrebatamiento. 3. Será un solo pueblo, y Yahweh será rey sobre ellos, la salvación. Ahora, veamos la siguiente profecía que habla también de esta redención, poniendo énfasis
en que un día fueron expatriados de la ciudadanía de Israel. Eso fue en el año 722 a.C., donde se les dijo que ya no eran más pueblo de Dios, pueblo de Elohim. Así fueron enviados en cautividad y dispersos por todas las naciones. Pero ahora, en aquel mismo lugar donde se les dijo que ya no eran pueblo de Elohim, habían de ser llamados hijos del Dios viviente, como recién lo leímos en la profecía que nos señalaba Ezequiel capítulo 37. Aquí lo vamos a leer en el contexto que lo leímos al principio, Oseas capítulo 1 versículo 10. Ya lo habíamos leído, pero ahora le hará más sentido espiritual esta profecía, porque dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Se está hablando de lo mismo por toda la Biblia, por todos los rincones y los pasajes bíblicos que usted pueda leer, hermano amado, se está hablando de lo mismo. El regreso de Yeshua. Hablemos un poquito de eso. Entonces, para complementar el contexto de todo lo que he dicho durante toda esta enseñanza, veamos lo siguiente. ¿Por quién vino y vendrá nuevamente el Mesías? Según lo que hemos entendido. Mateos 15, capítulo 15, versículos 24 dice así: y respondiendo él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas no fueron palabras que Yeshua lanzó al aire, hermano amado. Estas fueron palabras que están fundamentadas sobre el propósito que él tenía para estar aquí en la tierra. No había otro propósito. Hay muchas sectas religiosas que dicen que lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de la casa de Judá. Está hablando de la secta religiosa del judaísmo, los cuales recibieron sus más fuertes correctivos por parte de Yeshua. Los confrontó una y otra vez que ellos estaban negando al Mesías, lo estaban negando, no lo estaban recibiendo porque estaban anulando su ley, estaban anulando sus palabras, su Torá. Por eso que ellos no lograban comprender cuál era el propósito de Yeshua. Por eso que no lograban discernir espiritualmente que estaban enfrente de Dios, que estaban enfrente del Mesías que estaba profetizado por toda la Biblia. Entonces, por eso, en ese sentido, esta secta religiosa que salió desde la casa de Judá, se dice de ellos que no recibieron a Yeshua. Entonces, Yeshua, esas sectas religiosas falsas que quieren engañar a la gente, enseñan de que como ese pueblo no lo recibió, Dios cambió su plan. Y dijo: entonces voy a ir a salvar a los pueblos paganos, gentiles que nunca han escuchado de mí, que no me conocen, que no tienen ni idea quién soy. Voy a salvarlos a ellos y los voy a injertar en el olivo. No, hermanos amados, esto está hablando de los gentiles israelitas que fueron destituidos de la ciudadanía de Israel. Entonces, como el novio Yahweh vendrá por su novia Israel, allí unirá a su pueblo que siempre estuvieron peleándose. La casa de Israel con la casa de Judá, para hacer de los dos pueblos uno solo, y él será su Dios.
Los invito, hermanos amados, a leer Isaías 27. Usted puede leer el capítulo completo, porque ese capítulo muestra cómo Yahweh restaurará a su pueblo. Al sonar de la trompeta serán arrebatados uno a uno y llevados a Jerusalén, al santo monte de Elohim, para adorar al Rey, que es donde está el reino, donde está el reino de Yahweh, de Yeshua, quien va a venir a gobernar, a establecer por 1000 años. Yo voy a subí una nota ya con respecto al milenio, al reino milenial. Usted podrá comprender mucho más ahí sobre toda esta teología, todo este mensaje que es uno solo. La Biblia habla sobre una sola cosa, habla sobre el mismo mensaje, sobre Dios, su pueblo y su ley. Todo está enmarcado en la ley de Dios. Y ahí, en esa enseñanza, también usted podrá encontrar mayores detalles, mayores antecedentes que le van a ayudar a comprender que la ley de Dios no está abolida. En Isaías capítulo 27 vamos a leer algunos versos desde el 9 hasta el 13, dice así: de esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob. Jacob era otro nombre para la casa de Israel, por si usted no lo sabe. Sigo leyendo. Y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera, ni las imágenes del sol. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria. La casa de Israel, está hablando de la casa de Israel. Ellos fueron esparcidos al rey de Asiria, acuérdense, fueron llevados en cautividad. Sigo leyendo. Y los que habían sido desterrados a Egipto, esa es la casa de Judá, que se fueron a Babilonia por 70 años. Se llevaron cautivos, también fueron esparcidos. Y adorarán, sigo leyendo, y adorarán a Jehová en el monte santo. Ese monte santo es Jerusalén. Y termina diciendo la palabra en Jerusalén. Bien, amados hermanos, todo esto está en contexto de la ley de Dios, hermanos amados. La palabra dice que todo esto está enmarcado en la legalidad constitucional de Él. Él podía haber salvado a su pueblo de cualquier otra forma. Él es Dios. Él no tenía para qué hacerse carne, para qué morir en una cruz. Él es Dios. Él salva a quien quiere salvar. Pero Dios es un Dios disciplinado, es un Dios que construyó una ley por la cual nos debemos regir como sociedad. Y Él nos vino a dar el mejor ejemplo de ello, haciéndose carne y cumpliendo la ley. Y de ella, ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Todo lo anterior, hermanos amados, que hemos dicho, muestra a un Dios, que es Yahweh, siendo Dios de un pueblo. Valga la redundancia, ese pueblo se llama Israel, cuyo propósito es guiar a sus ciudadanos a la creación de una gran nación, dándoles para ello una ley perfecta que guiaba al desarrollo social de ese pueblo. Una ley verdadera y perfecta que convierte el alma y hace sabio al sencillo. Yahweh jamás vino a abolir la ley, hermanos amados. Si nosotros queremos ser parte del pueblo de Dios, porque usted se estará preguntando, bueno, y si todo esto tiene que ver con Dios y con Israel, ¿qué pito toco yo en todo esto? Si usted quiere ser parte del pueblo de Dios, hermano amado, usted tiene que guardar los mandamientos de Él.
Esos mandamientos es la ley de Dios. Promoverla como una base constitucional legislativa para su sociedad, porque no sirve de nada, hermanos amados, cumplir esta ley dentro de una comunidad religiosa. Y se lo voy a decir con mucho respeto a los que me pudieran estar escuchando, a los hermanos del sur que me pudieran estar escuchando, y menos sirve si esa comunidad religiosa está dentro de la secta del judaísmo. Eso es peor. Yahweh jamás vino a abolir la ley, al contrario, como ya lo vimos, la vino a cumplir. Perdón. Ya estoy desgastado, me quedan 5 horas nomás de esta enseñanza, así que ténganme paciencia, por favor. Porque ese siempre ha sido el propósito de Dios con los que creen en Él, que siguiendo su ejemplo, pongamos por obra las buenas obras, que tienen que ver con andar como Él anduvo, cumpliendo la ley, porque somos hechura suya, dice la palabra. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 10, como ya sabemos a quienes se le está hablando en el libro de Efesios, podemos entender mejor esta palabra que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es su Torá, es su ley, para andar en ella como sociedad, no como sectas religiosas. Todo esto está enmarcado en un plano social. En nuestra historia, es parte de la historia de nuestra sociedad, no es parte de la historia de una comunidad religiosa. La Torá son esas buenas obras, hermanos amados, sobre las cuales debemos andar, porque según el lenguaje claro y explícito de Yeshua, de ella no pasará ninguna tilde y ninguna jota hasta que todo se haya cumplido. En Mateo 5, versículo 17, versículo 18 dice: no penséis que he venido a abolir o a abrogar la Torá o los profetas, porque los profetas también hablaban de esto. Sigo leyendo: no he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Todo en la Biblia se trata de que vivimos como una sociedad bajo la ley perfecta de Dios, y andar en ella. Por ningún lado, amado oyente y amado lector, si es que usted leyó este mensaje posteado ahí en mi página, bajo ningún punto de vista significa que esto tiene que ver con crear una gran religión o una secta religiosa que reúna a sus seguidores dentro de un templo para ser utilizados como una fuente de financiamiento. Si nosotros creemos en Yahweh, debemos promover y proclamar, poner por obra su ley perfecta en nuestra nación. Eso es lo que nos diferencia de otras naciones. Lo he explicado eso en otras enseñanzas. La cual se va directamente en contra de toda teología humana, de toda ideología social que hoy día destruye a nuestra sociedad. Teologías religiosas, ideológicas falsas, engañosas. Porque nuestra lucha es una lucha espiritual. Porque sabemos que la ley de Dios es espiritual.
y nuestra lucha no es carnal. Con esto voy a terminar, hermanos amados. En Romanos 7, seguimos leyendo Romanos 7, ahora en el versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Recuerde de todo lo que estaba hablando Pablo en Romanos 7. Porque sabemos, leo de nuevo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Y qué significa pecado, hermanos amados? Transgredir la ley de Dios. Hoy día estamos vendidos a transgredir la ley de Dios por esas teologías falsas que te enseñan, hermanos amados, que colocan en tu mente y en tu corazón que la Torá de Dios está abolida. Y las que te enseñan que todavía está vigente, te enseñan a que esas leyes son un puñado de normas y reglas que deben normar el desarrollo de una secta religiosa y no el desarrollo y sano desarrollo de tu sociedad. Piénselo, reflexione. Para mayor comprensión, hermanos amados, usted puede leer el siguiente mensaje que lo voy a dejar acá en la descripción de este video en mi canal de YouTube. Este se titula La Torá, una constitución legislativa perfecta de Elohim. Allí va a encontrar muchas enseñanzas también que hablan y explican lo que nosotros debemos hacer viviendo como sociedad. Los saludo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que la paz del Eterno esté sobre todos ustedes. Que tengan una bendecida semana, un bendecido fin de semana, en donde quiera que me estén escuchando. Nos vemos en la próxima. Los saluda desde Chile, Cristian Muñoz. Shalom.